en la consideración pública el temor alrededor del síndrome urémico hemolítico. Algo que en su momento, ¿te acordás?, habíamos enfrentado informativamente de una manera muy importante, porque tiene que ver con, bueno, algunas costumbres a la hora de ingerir alimentos que podrían ser riesgosas y que necesariamente precisan de información de la población para evitar un contagio verdaderamente muy grave que puede terminar en la disfuncionalidad de los riñones. ¿Te acordás que es un tema que mediáticamente soltó hace 20 años? Sí. Porque el hijo de la periodista Nancy Pasos, creo que de Diego Santilli, Sí. que eran pareja en ese momento, Sí. sufrió esta enfermedad. Y hoy el muchacho debe tener más de 20 años. Sí, fíjate vos, tuvieron que enfrentar eso y despertaron en la opinión pública un lógico temor. Doctor Serra, ¿cómo le va? Muy buen día, lo saluda Martín Varela, ¿cómo anda? Buen día, Martín, y saludo también a toda la audiencia de la radio. Gracias por la gentileza de dedicarnos estos minutos. Bueno, doctor, ¿con qué cosas hay que tener cuidado para evitar el síndrome urémico hemolítico, fundamentalmente en los más chicos? Bien, o sea, dijiste una palabra clave, digamos, que es evitar, o por lo menos tratar de evitar, digamos. Sí. Es una enfermedad que es prevenible, como muchas otras cosas que por ahí no nos damos cuenta y pensamos en la enfermedad como un mal que nos ataca, y es realmente algo que nosotros hacemos por o mala costumbre, o malos cuidados, o falta de cuidado, digamos, ¿no? Ajá. Y fundamentalmente esto es en el manejo de los alimentos, desde que ese alimento se produce hasta que es tratado, manipulado por la casa de comidas o en el hogar, digamos. En eso fundamentalmente hay que prestar mucha atención para evitar esta contaminación, que es nada más que de una bacteria que no tiene que estar en los alimentos, pero que está por una mala forma de tratar los alimentos, Sí. o por una mala manipulación de los alimentos. Doctor, ¿lo puedo interrumpir brevemente? Porque estoy siguiendo con mucha atención su relato. ¿Esta bacteria está en todas las carnes o está en algunos cortes de carne solamente? No debería estar en las carnes, o Sí. sea, habitualmente lo tenemos todos en los intestinos, ¿sí? Tenemos una bacteria que es Escherichia coli, que Sí. en la mayoría de los seres humanos y en muchos de los animales mamíferos existe, Sí. que no tiene la patogenicidad, o sea, la posibilidad de hacer esta enfermedad, pero en algunas situaciones esta transformación que sufre esta bacteria la convierte en una bacteria que elimina una toxina muy particular, pero que se contamina por la manipulación de estos alimentos, que en general llega a los alimentos por falta de cuidado, de lavado de manos, por apoyarlo en lugares que no corresponde, por cercanía a lugares como ser los baños, Sí. o porque en los frigoríficos o en los lugares de manipulación de los alimentos o de la carne molida se contamina por la falta de higiene del lugar. Doctor, buen día, lo saluda Diego Romero. Y en las, digamos, esto es lo que hay que hacer para prevenir. Y una vez que no sé si es virus o bacteria entró al cuerpo del niño, ¿cuáles son los primeros síntomas y cómo se debe actuar cuando un padre ve que tiene estos, digamos, estos síntomas precisamente en el niño, en la persona? Hola Diego, ¿cómo estás? Muy bien. Bien, tu pregunta es interesante. De todas maneras, no olvidemos que una vez provocado esto, es difícil de controlarlo, digamos. Pero la contaminación de los alimentos, cualquiera sea la contaminación, lo primero que provoca son síntomas gastrointestinales, ¿sí? En general estos cuadros de síndrome urémico hemolítico empiezan como una gastroenteritis que, para tranquilidad de la población, nosotros acá hemos tenido en los últimos años todo el año prácticamente gastroenteritis, pero que no tienen que no han tenido la contaminación de esta bacteria que elimina la toxina. Ahora, la mayoría de los cuadros que tienen síndrome urémico hemolítico empiezan con unas deposiciones que habitualmente tienen moco y sangre, ¿sí? Perfecto. Doctor, y fundamentalmente, ¿qué tipo de precauciones tendríamos que tener a la hora de cocinar o manipular estos alimentos? Bien, básicamente el principal alimento que hay que tener en cuenta es la carne. Y en esto hay una primera cuestión que tenemos que tener en cuenta, que los chicos de menos de 5 años no pueden consumir carne molida previamente, ¿sí? Eso es una cuestión de que hace años venimos intentando que la población lo aprenda,
pero con esta cuestión de las hamburguesas, de las salidas a los shopping, de los carritos y demás, es muy difícil de controlarlo, digamos, ¿no? Pero todas las carnes pueden ser contaminadas porque la carne, desde que sale del frigorífico hasta que llega a la mesa o a la hamburguesa o a la casa de comida, tiene mucha manipulación. Y en esa manipulación se puede contaminar. Entonces, las cosas, a ver, más allá de que los niños de menos de 5 años no puedan comer carne molida, después de los 5 años, y cualquier carne que coma aquel pequeño de menos de 5 años debe estar bien cocida. ¿Qué significa eso? Que la carne no debe tener ningún tipo de lugar que sea rojo, ¿sí? O sea, que la temperatura debe llegar a toda la carne por igual, porque si no, existe el riesgo de que alguna partícula todavía contenga la bacteria que no haya sido eliminada por el calor. Esto, ¿qué provocaría eventualmente? ¿Que el riñón se vea muy afectado en términos de funcionalidad? Bien, a ver, antes de pasar eso, quiero dejar en claro que no solamente con la carne pasa también con el agua, pasa también con las verduras, pasa también con las frutas y con la contaminación cruzada. O sea, si nosotros cortamos una carne para hacer el asado del mediodía y nuestra mujer después corta la verdura para hacer la ensalada con el mismo cuchillo, ¿sí? Por más que haya lavado la fruta y la verdura, que hay que lavarla para también evitar cualquier proceso de contaminación, puede contaminar cruzadamente y eso genera también la patología. Ahora, voy a lo que me preguntaste. Esta bacteria llega al intestino como cualquier contaminación alimentaria y tiene la posibilidad de eliminar una toxina. Esta toxina, a través de la piel del intestino, pasa al torrente sanguíneo, ¿sí? Y en el torrente sanguíneo provoca una inflamación de la piel que cubre los vasos sanguíneos, del endotelio, ¿sí? En los vasos gruesos no hay mayor problema, pero en los vasos pequeños, como de los riñones, como del intestino, como del cerebro, sobre todo de los riñones, provoca un proceso inflamatorio que provoca pequeñas tiritas de fibrina. Esas tiritas son como pequeños hilos que cuando pasan las plaquetas y los glóbulos rojos los rompe. Entonces provoca una ruptura de los glóbulos y destrucción de las plaquetas que provoca lo que le da el nombre que se llama hemólisis. ¿Sí? O sea, rompe los glóbulos rojos, rompe las plaquetas, provoca un trastorno en la coagulación y por supuesto una insuficiencia renal que se vuelve habitualmente grave, en la mayoría necesitando diálisis, ¿no? Pero bueno, ya ese es un proceso que es prácticamente irreversible cuando nosotros tenemos la toxina circulando. O sea que, por ejemplo, cuando esto está dentro del organismo, ¿es muy difícil hacer algún tratamiento que atempere la enfermedad? Solamente tratamientos paliativos, ¿sí? Tratar de que el riñón funcione, si no funciona, hacer como un riñón artificial haciendo diálisis, teniendo la suerte de que responda a la diálisis y que no quede con una secuela renal, y por supuesto algunos llegan a tener convulsiones y demás por también compromiso neurológico también, ¿no? Por supuesto que el tratamiento es en terapia intensiva, es un tratamiento que hay que seguir muy de cerca. Los que vivimos la terapia intensiva sabemos lo que es minuto a minuto controlar cuánto orina, si orina, reponer los líquidos que orina y demás, pero esta es una cuestión que ya es una cuestión que tiene que ver ya con un conocimiento de lo profesional y no lo que tenemos que hacerle saber a la gente que lo que tienen que hacer es prevenir esta enfermedad, porque después el tratamiento es solamente intentar sostenerlo con vida y funcionalmente para que supere la enfermedad. Y en eso de la prevención, doctor, retomar esas prácticas culturales que a usted cuando era niño, a nosotros cuando éramos niños, nos enseñaban de lavarnos las manos de manera permanente, principalmente antes de comer, y en eso de la contaminación cruzada, cuidar los utensilios de la cocina. Exactamente, tiene que haber un ojo siempre previsor y ordenador en la casa que enseñe ese tipo de cuestiones. Al ir al baño, al salir del baño y al sentarse a comer, uno debe lavarse las manos y también
tener el resguardo de cuando manipula los alimentos, lavar las frutas, cocinar bien la carne, no darle carne molida a los chicos de menos de 5 años y por supuesto tener cuidado siempre de dónde uno va a alimentarse, porque habitualmente uno cuando va a comer hamburguesa lo único que hace es agarrar la hamburguesa y mandársela a la boca, de mirar si la cocción de la carne es la indicada. Doctor Serra, como siempre ha sido muy gentil, le mando un gran abrazo. No, espero que sirva esto de concientización, porque como muchas otras enfermedades, lo único que tenemos que hacer es prevenirla, y gracias a ustedes por la comunicación. Que ojalá que sí, día. ojalá que sí. El doctor Flavio Serra, pediatra, matrícula 2467, fue pediatra de mis hijos. Mirá. Sí, en más de una oportunidad nos ha atendido de manera maravillosa cuando tenemos esos problemas que nunca entran dentro del registro de la hoja de ruta, por decirlo, ¿no? Que surgen de golpe, y bueno, siempre con mucha paciencia y mucha caballerosidad. Bueno, a ver, quiero mostrar esta imagen